Evangelio de hoy, domingo de la 16ª semana del tiempo ordinario, solemnidad. Primera lectura. Lectura del libro de la sabiduría, capítulo 12, versículo 13 y del 16 al 19. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían, siendo tú el dueño de la fuerza. Juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto, has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Salmo responsorial 85. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia, con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Versículo antes del Evangelio. Mateo capítulo 11, versículo 25. Aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 43. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró una semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían,
llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en la gavilla para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con sus 3 medidas de harina, y toda la masa se acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Tenemos la ventaja de que es el mismo Señor Jesús el que explica la parábola a sus apóstoles. Jesús propuso la parábola a todos, pero solamente a sus apóstoles, a sus íntimos se las explicó. Quizás sea preciso que te examines para reconocer si entiendes las cosas de Dios o no. Y si no las entiendes,
ya puedes adivinar por qué. ¿Cuántas cosas estaba el Señor dispuesto a manifestarte si tú te hubieras acercado más a Él? Hubieras penetrado en su espíritu. De todos esos bienes te has visto privado, precisamente por falta de espiritualidad, de mayor trato con el Señor, por vivir quizá con excesiva superficialidad. Si te dispones con humildad al trato íntimo con Dios y lo buscas en una oración constante y sencilla, no dudes de que el amor de Dios también te elegirá a ti para hacerte confidente de sus cosas, de las delicadezas de su amor. Jesús explicó la parábola diciendo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Todo bien procede de Dios, todo lo bueno que hay en ti procede de Dios. Él es quien siembra en los corazones la doctrina y la vida del reino. A Él pues debes pedir cuanto de bueno necesites o anheles. El campo es cada hombre, eres tú, tu corazón, en cuya tierra tanto pueden depositarse las semillas del trigo como las de la cizaña, las del bien como las del mal, la esparcida por la mano amorosa de Dios como arrojada por la artera mano del enemigo. Pero también el campo es el mundo entero, sin exclusivismos ni preferencias. La doctrina de Jesús es para todo el mundo. Así se expresa la universalidad del reino. La buena semilla son los que pertenecen al reino. Las cizañas son los que pertenecen al maligno. Con esta expresión de los que pertenecen a, se quiere significar los adeptos del reino y los adeptos del maligno, que se esfuerza por impedir el advenimiento del reino. Indudablemente que tú estás llamado a ser buena semilla, hijo de Dios, hijo del reino, y como tal a construir el mundo nuevo que exige el reino, oponiéndote así a la acción de los obradores de la iniquidad. El enemigo que la siembra es el demonio, enemigo de Dios y enemigo del hombre, enemigo de la verdad y del bien, y por eso enemigo también del reino. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. En consecuencia, hasta que no llegue ese momento de la cosecha, ambos, los hijos del reino y los hijos del maligno, deberán vivir entremezclados, arrojando los puñados de simiente del bien y del mal. Y recién al fin del mundo el trigo será recogido y guardado en el granero del cielo, mientras que la cizaña será quemada en el fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Era esta una expresión rabínica en la que el llanto es metáfora que expresa el furor de la desesperación. Y será tan solo entonces cuando los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. Es decir, que Jesús apunta aquí a una solución escatológica de todos los sucesos de la vida del mundo. La luz en la Sagrada Escritura aparece como símbolo de gloria y felicidad. De ahí que repetidas veces se mencione en la Biblia
que los justos resplandecerán eternamente como las estrellas. El reino tiene dos fases, terrestre y celeste. Esta es solo para los bienaventurados, pero el reino en su fase terrena, es decir, la Iglesia, no consta solo de justos predestinados, sino que está integrada por justos y pecadores. La Iglesia reconoce que en la comunidad de los elegidos hay miembros que no son fieles. Dios tolera la presencia de estos miembros en la Iglesia, como la tolera en el mundo en general, pero el juicio decidirá el destino final de los justos y el de los malvados, y así purificará por completo el reino. Vivencia. Mi corazón es un campo abierto a la semilla, sea la semilla del bien, sea la semilla del mal. Por esfuerzos que yo haga, siempre aparecerán en él los retoños del mal. Deberé estar en constante vigilancia a fin de que la semilla del bien no quede ahogada, pero ni siquiera impida en su crecimiento y desarrollo por la semilla del mal, que son los instintos y apetitos de mi naturaleza pecadora. El empleo del frecuente, sincero y detenido examen de conciencia me ayudará no poco con ello. Has de cobrar conciencia de la misión que Dios te ha encomendado, de ser levadura para el bien. Estás en el mundo, en medio del mundo, no por propia voluntad, sino por expresa misión del Señor, que te ha puesto en el mundo, pero sin que sea del mundo, sin que te dejes influenciar por su espíritu, sino más bien para que con tu vida influyas a tu alrededor, creando un ambiente de espiritualidad, de elevación, de pensamientos santos y nobles aspiraciones, de obras perfumadas con la santidad. Haz que en tu corazón esté siempre la levadura del amor de Dios. La semilla de la cizaña ha sido sembrada mezclándose con la del trigo. Ha sido el demonio que derramó semillas del mal con gérmenes de confusión para llamar al mal bien y al bien mal. Sabe muy bien el demonio que no es táctica presentar al mal como mal, sino con apariencias de bien. De lo contrario sería rechazado de entrada. De ahí la necesidad de vivir en una vigilancia constante sobre ti mismo, no sea que imperceptiblemente y aún contra tu voluntad se vayan arraigando en ti pensamientos, hábitos o costumbres en apariencia inofensivos, pero en el fondo contrarias a la voluntad del Padre Celestial, y así, en lugar de favorecer la implantación del reino, te conviertas en opositor al mismo. La buena simiente son los hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios. Has de ser, en consecuencia, simiente del bien, trigo destinado a los graneros del cielo. Conoce tu vocación y responde a ella generosamente.
Yasmut